Vamos a ver nuestro tema 9, que es el tema de álgebra. En este tema vamos a ver el lenguaje algebraico, las expresiones algebraicas, los monomios y cómo se operan con los monomios, las ecuaciones, vamos a ver lo que es una ecuación, lo que no es una ecuación, vamos a aprender a resolver ecuaciones de primer grado y vamos a resolver problemas usando estas ecuaciones que hemos visto. Vamos con nuestro primer punto, el lenguaje algebraico y las expresiones algebraicas. Previamente vamos a ver otros dos tipos de lenguaje, como son el lenguaje natural, el lenguaje numérico, para posteriormente ver nuestro lenguaje algebraico, que es el que nos lleva en este tema. ¿Qué es el lenguaje natural? Es el lenguaje que usamos desde pequeños, el que estamos acostumbrados a usar diariamente, el que se emplean palabras. Por ejemplo, Cristian tiene 2 libretas e Isaac 3. Y escribiríamos así: Cristian tiene 2 libretas e Isaac 3. Esto sería el lenguaje natural. El segundo lenguaje es el lenguaje numérico. Es el lenguaje en el que se usan números. Por ejemplo, en el de Cristian tiene 2 libretas e Isaac 3, simplificaríamos de la forma 2 más 3 igual a 5, que significa que entre los dos tienen 5 libretas. Vamos con nuestro tercer tipo de lenguaje, que es el lenguaje que vamos a ver en este tema, que es el lenguaje algebraico. ¿Para qué sirve? El lenguaje algebraico sobre todo sirve para expresar cantidades que no conocemos. Por ejemplo, yo puedo decir que Isaac tiene 3 libretas más que Cristian, sin saber las que tiene Cristian. ¿Cómo se expresaría esto? Como no sabemos la cantidad de libretas que tiene Cristian, le vamos a llamar de forma genérica X. X representa cualquier número, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, 4, cualquier número. Por eso le ponemos X, porque no sabemos cuánto es. Hemos dicho que Isaac tiene 3 libretas más que Cristian. Pues si Cristian tiene X libretas, Isaac tendrá las que tenga Cristian más 3. Luego se escribirá X más 3 libretas. Esto es lo que vamos a estudiar, el lenguaje algebraico, cómo expresar cosas que están en el lenguaje natural a este tipo de lenguaje, el lenguaje algebraico. Por lo tanto, el lenguaje algebraico es aquel que emplea letras y números relacionados con operaciones, pero además pueden aparecer paréntesis, potencias, es una operación, las raíces, ya que es una operación, etc. Cada una de estas combinaciones de letras y números combinados con operaciones es lo que llamamos una expresión algebraica. Por ejemplo, x más 5, x cuadrado menos ba, 4x menos 7. Todo eso serían expresiones algebraicas. Ahora vamos a ver las partes que tiene una expresión algebraica. Por una parte tenemos la variable, que es el término desconocido, es decir, las letras. En nuestro ejemplo primero, el de x más 5, pues nuestra variable es la x. En el de x cuadrado menos ba, las variables son x, la b y la a. Y en este que tengo aquí más grande es la x. Vamos a escribirlo. La variable es la x. Luego están los términos. Los términos es cada uno de los sumandos, es decir, cada vez que veáis un más, un menos o un menos, empieza un término nuevo. Por ejemplo, en nuestro primer ejemplo tendríamos 2, el x es un término y el más 5 es otro término. En el segundo ejemplo, x cuadrado es un término y el menos ba es otro término. En el ejemplo que tenemos aquí puesto de 4x menos 7, pues nuestros términos serían el 4x sería 1 y el menos 7 sería el otro término. Término que no tiene variable, es decir, que sea un número solo, en nuestro caso es de menos 7, se le llama término independiente. Y al resto, a todo aquel que tenga una variable, lo ve que tiene la x, pues a este término se llama término literal. El número que acompaña a la x, normalmente multiplicándola, ese número se le llama coeficiente. En este caso, nuestro coeficiente de este término es 4 y el de este menos 7. Si una variable, una x o una x por una y, la que sea, no tiene ningún número, siempre se le pone un 1. Y por último, la parte literal. La parte literal es el conjunto de las variables con sus operaciones. Por ejemplo, en el de 4x, nuestra parte literal sería la letra x. Si fuese x y cuadrado, pues x y cuadrado es su letra con su exponente. Por último, vamos a ver el valor numérico. El valor numérico consiste en sustituir estas letras por números que nos digan, porque ya por fin conocemos lo que es. Por ejemplo, si yo tengo la expresión algebraica
anterior 4x menos 7 y quiero hallar el valor numérico para x igual a 2, lo único que tengo que hacer es sustituir la x, esta x, por un 2. Ojo, y muy importante, entre letras y números, por ejemplo aquí 4x, aquí va un por que no se suele escribir nunca, pero que sepáis que hay un por, muy importante. Luego, ¿cómo sería este valor numérico? Pues 4 por 2, ¿vale? Sustituido la x por el 2 menos 7. Y ya hago el cálculo. Esto es igual a 4 por 2, que son 8, menos 7 igual a 1. Ojo, multiplicar y dividir siempre antes que sumar y restar. Muy, muy importante. Pues bueno, vamos a empezar ya a traducir expresiones al lenguaje algebraico. Os he puesto aquí un cuadrito, este cuadrito de aquí, dándolos pistas de que cuando en una expresión diga algo de sumar, adición, aumentado, la operación matemática sub más. Si habla de restar, diferencia, disminuido, la operación matemática sub menos. Si habla de la multiplicación del producto del doble, del triple, del cuádruple, ya sabéis que la operación es un por. Si habla de la división, de la mitad, la tercera parte, etcétera, pues sabemos que es una división. Pues entonces, un número. Como no sabemos qué número es, pues le ponemos la letra que queramos. Vamos a ver, por ejemplo, que nuestra letra va a ser la X. X representa cualquier número. El doble de un número. Pues si mi número es X, el doble es multiplicado por 2. Pues entonces escribiríamos 2 por X, que normalmente, como hemos dicho anteriormente, el por no se escribe. Luego simplemente escribiríamos 2x, el doble de un número. El triple de un número. El triple de un número es multiplicar el número por 3. Nuestro número es x, pues multiplico por 3. Ya sabéis que el por no hace falta. El cuadrado de un número. Elevar al cuadrado es ponerle el numerito chico, el exponente, un 2. Como nuestro número es x, pues un número al cuadrado sería x cuadrado. Igualmente, el cubo es el elevar a 3. La mitad de un número es dividir por 2. Normalmente en álgebra las divisiones las solemos escribir en forma de fracción. Luego, si yo quiero dividir un número entre 2, pues pondríamos x partido 2. Si quiero calcular la tercera parte, pues quiero dividirlo por 3, pues pondríamos x más 3. Vamos con algo ya un poquito más complicado. El doble de un número aumentado en 3 unidades. Pues empecemos. El doble de un número. El doble de un número. Aumentado. Pues entonces, ¿qué le sumo? 3 unidades. Pues 3 unidades. La suma de dos números. Pues sumo x más y me dice otro número. Ya no puedo poner la x porque la x sería el mismo. Pues escribo otro número. Puede ser la letra I, la letra Z, la letra A, la que queráis. Yo le voy a poner la I. Pues x más y sería sumar dos números. Dos números consecutivos. Pues al primero lo voy a llamar x. ¿Y cómo calcular el consecutivo de un número? El consecutivo de 2 es 3, el consecutivo de 3 es 4, el de 4 es 5, es decir, le sumo 1 al número. Luego, si mi número es x, el consecutivo o el siguiente es x más 1. Un número par. Esto suele salir bastante. Un número par, sabéis que es cualquier número que sea divisible por 2. Pues si yo quiero asegurarme que mi número sea divisible por 2, pues lo multiplico por 2. 2x es un número cualquiera, pero sé que es par porque está multiplicado por 2. Vamos con el último ejemplo. Un número impar. Que nadie me diga 3x, porque 3x no tiene por qué ser impar. Porque, por ejemplo, 3 por 2 son 6 y 6 no es impar. Para ello tenéis que tener en cuenta lo siguiente. Si os fijáis en los números siempre hay uno par, un impar, uno par, un impar. Es decir, que el siguiente de uno par es un impar. Luego, ¿cuál es el siguiente de 2x? Pues el siguiente de 2x es sumarle 1. Este número siempre, siempre, siempre va a ser impar. Con esto terminamos nuestro primer punto. Espero que os haya servido de ayuda. Nos vemos. Adiós.